Ya se ve perfecto. Es que es un argumento muy interesante. Continuamos ahora debatiendo aquí durante la publicidad. No sé si quieren los compañeros sumar alguna última idea sobre la inteligencia artificial, sobre los retos que plantea. Paco, habláis de cine, de películas, ¿eh? Sí, y ¿Terminator yo creo, o cuál? A ver. sí, no, juegos de guerra Juegos de estamos guerra, hablando sí, ahora, sí. sí. Pero yo creo que hay algo, todavía ayer estuve leyendo también sobre clonación, ¿no? Ajá. Que ya Ah, sí, estamos con preparados para un clonar chimpancés, ¿no? simio, Para sí, clonar simios y la inteligencia artificial parece ser que tiene mucha importancia en este ámbito por la cantidad de datos que, bueno, pues todo el genoma humano, la cantidad de datos tan gigantesco que hay ahí dentro, ¿no? A la hora de realizar esto, y se habla de la inteligencia artificial relacionada con la clonación, ¿no? Empezamos clonando ranas, la oveja Dolly, fíjate cuántos años hace Sí. ya, ¿no? Famosa oveja Dolly de los 90, creo, del siglo pasado, y nadie nos dice que de aquí en unos años se puedan clonar, desde luego, simios y quién sabe si seres humanos también. Lo iremos viendo. Al mundo de la comunicación también han llegado las tecnologías con enorme fuerza y luego acabaremos con esto, con cómo ha cambiado el periódico en 135 años. Pero nos apetece seguir reflexionando en torno al paisaje de nuestra comunidad. La entrevista final de este programa va a tener al protagonista, que es el director general de la Denominación de Origen Calificada Rioja, José Luis Lapuente, y tiene que ver también nuestro paisaje, nuestras viñas, con ese proyecto de línea de alta tensión que sigue estando sobre la actualidad de nuestra comunidad. Domingo, tú que sobre patrimonio has reflexionado mucho, también es un patrimonio el paisaje. ¿Cuál es tu sensación, tus ideas en torno a esta eterna lucha, la pugna entre el desarrollo y la tradición, entre los territorios y el avance tecnológico, ¿no? Es difícil. Por ejemplo, se ha criticado incluso en los últimos años con cierta frecuencia la manipulación del paisaje que se ha hecho a través del hombre, y no digo por las nuevas tecnologías, sino el propio cultivo y la agricultura. Y sin embargo, yo creo que La Rioja en general y otros paisajes como la Toscana, yo siempre digo que La Rioja Alta es nuestra propia Toscana, hay ciertos parecidos en el paisaje, y realmente yo creo que lo que ha hecho ha sido embellecer el paisaje, la actividad del hombre, no la ha estropeado. Otra cosa es que hayan desaparecido, pues a lo mejor muchos bosques y mucha madera que había en siglos pasados. A mí lo que me preocupa de este tema es, primero, evidentemente, una línea de alta tradición que decía Gila, que va a pasar atravesando todo el paisaje de La Rioja. Los postes no son cosa pequeña y, por lo tanto, pues eso puede afear todo el paisaje. Los molinos estos eólicos que hay ahora de producción de energía eléctrica también crean, yo creo que un efecto sobre el paisaje no especialmente bello. Generan una cantidad de ruido alrededor de los sitios donde están, que si está cerca de un núcleo urbano es muy complicado, ¿eh? Parece que tienes allí varios aviones de reacción despegando durante el proceso de mayor ventosidad. Pero al final el tema está en que yo, detrás de todo esto, me huele que hay algún lío de tipo de negocios turbios entre empresas que se dedican a conseguir las concesiones de los parques eólicos. Esos parques, una vez que tienen la concesión, se venden a terceros, y esos terceros son los que explotan esas historias. Y entonces todo eso me parece que es turbio y que no debería ser así, debería ser muy transparente. Evidentemente, podemos deducir, sin conocer exactamente el punto por donde van a ir esa línea que va a atravesar desde Jundiz hasta Aragón, Que quiere atravesar. Lo que quiere atravesar es que no va a ser precisamente bonito para el paisaje y que lo va a estropear. Por lo tanto, debería ser la sociedad y los políticos cuidadosos con este tipo de cosas de cara a un futuro en el que sí que las energías limpias, que por otra parte no son tan limpias, porque son limpias en su producción como tal, pero luego lo que es la fabricación de los molinos y de todos estos elementos generan también una cantidad de residuos porque las palas de los molinos eólicos las tienen que reciclar, no sé si es cada 15, 20, 25 años, una vida y debe ser bastante corta. difícil el reciclarlas. Por lo tanto, todo esto es ese juego de intereses y de cosas turbias que en el fondo son lo que me preocupa, aparte de la afección al paisaje que le pueda generar en La Rioja. Hay unanimidad en el Parlamento riojano en torno al rechazo a esa infraestructura, pero ayer también conocíamos un nuevo recurso ante la irrupción de un segundo promotor en una línea, en este caso generada por energía eólica, que utilizaría también esa infraestructura y que la vería necesaria. Esto decía la consejera ayer en torno a ese segundo recurso. Recurrimos, solicitamos suspensión
de esa autorización administrativa previa y solicitamos las medidas cautelares hasta la vía judicial. Contamos con el trabajo de todos los departamentos de forma transversal del Gobierno de La Rioja y esperamos pues, que el Gobierno de España cese en su pretensión, casi obsesión, de cruzar nuestra comunidad autónoma con una línea que nada aporta a los riojanos y que nada bueno pues, puede traer a nuestra tierra. Paco. Pues sí, este asunto es un asunto complejo, porque por una parte está la necesaria transformación de nuestros recursos energéticos, pero no ya porque nos gusten más o menos, sino porque el proceso de descarbonización no lo podemos tomar como queramos, pero va a ser inevitable, porque los combustibles fósiles pues, son finitos y por lo tanto nuestra civilización, que es incapaz de vivir sin energía, pues va a tener que adoptar otros sistemas de cómo conseguimos esa energía, ¿no? Imaginémonos un mundo sin electricidad, ¿no? Esa parte está clara. Yo, por lo tanto, soy absolutamente partidario de todo tipo de energías limpias, como llamamos, pero bueno, la podemos llamar como queramos en esa calificación, energía solar, energía eólica, etcétera. Y luego viene cómo se reparten esos recursos o cómo se dispersan las infraestructuras de producción, cómo se canaliza esa energía a los puntos donde son necesarios. Yo creo que es una locura que esta línea se realice tal y como está planteada. Entiendo, comprendo y comparto a todos los partidos políticos, incluido el mío, que está en contra de esta línea que en principio iba a ser a Júndiz, ahora parece ser que se dice que es a Miranda de Ebro. El segundo proyecto sí va hasta Miranda. Va hasta Miranda de Ebro. Y ver, ahí ha habido ya algún pequeño problema con algo que comentaba antes Domingo también, de las quejas de vecinos, es decir, por qué las plantas se localizan en unos sitios cuando realmente el beneficio final de esa energía es en otro territorio. Es en otro territorio. A mí esa parte también me parece inevitable. Yo creo que hay que tener cierto nivel de pragmatismo, entendiendo también las quejas de aquellas personas que están situadas más cerca, pero evidentemente no se puede poner un molino eólico en la Puerta de la Redonda. Hay que ponerlos donde hay que ponerlos, no donde las empresas que se dedican a ello digan que hay que ponerlos, porque a veces buscan las ubicaciones más baratas o más sencillas de esas infraestructuras, ¿no? Tú que vas y vienes mucho de Arnedo a Logroño, ahí en esa zona de la Rioja Baja hay bastante aerogenerador. Sí, sin duda, pero hay que ser consciente que a todos nos gusta llegar a casa, darle al interruptor y que haya luz. Y para tener energía en nuestras casas hay que producirla y transportarla, ¿no? Pero sí que es cierto que no podemos ser siempre los mismos los paganos que tengan menos beneficios en esa generación y sin embargo nos tengamos que comer, por así decirlo coloquialmente, ¿no?, las infraestructuras. Así que por lo tanto está bien que se lleve energía de Aragón al País Vasco, yo no digo que no, pero habrá que ver dónde tiene menos impacto ambiental o cuáles son las vías por las cuales se lleva, evidentemente. Ha dicho Paco, asunto complejo, Jorge. Sí, estoy de acuerdo, creo que hay poco que añadir, ¿no? Desde luego es necesaria la transparencia que ha exigido Domingo. En todos los debates públicos es necesario tener la mayor información posible y en este conflicto eterno entre la conservación del patrimonio natural o paisajístico y el avance técnico, pues en este caso parece claro que habría que inclinarse por el de la protección del patrimonio. ¿Pío? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. El caso este de Forestalia, que es, que es la línea de autopista de autotensión, que se llama autopista de alta tensión, claro, es que cruza La Rioja de cabo a rabo y son creo que 256 postes, que salvo unos pequeños zonas que va soterrada o que se dice que va a ir soterrada o se pide o se les obliga a que vaya soterrada. Eso es. Pero evidentemente es decir, yo entiendo la posición riojana de sentirnos un poco en esto, es decir, no somos importantes para que nos lleguen las vías del tren, que nos hacen todo tipo de rodeos, pero eso sí, la autopista de alta tensión que la cruce de este a oeste de La Rioja. Lo has visto bien ahí. Pero sí que es cierto, y en eso estoy de acuerdo con Paco, que debemos hacer todos una reflexión profunda. No hay energía sin coste, no hay energía sin coste ambiental, y entonces tenemos que decidirnos, pero una vez que nos decidimos debemos asumir ese coste ambiental. Es decir, el mito del autoconsumo, de yo tengo mi plaquita y con eso me alimento, está muy bien, pero no es suficiente para mantener nuestro tren de vida. Otra cosa es que queramos decir, oiga, pues, nos olvidamos de nuestro tren de vida y vivimos como vivían nuestros abuelos en el año... Y ya no hay inteligencia artificial. No, ya no hay nada. Pero sí. La reina Leticia
hace bien poquito aquí en San Millán, desarrolló estas ideas que dice Jorge del decrecimiento, que están también sobre la mesa de bastantes pensadores. Una idea interesante que se puede abordar, pero no veo a la gente muy a favor en cuanto le tocan a ellos sus propias comodidades. Claro. Es decir, ojo, porque, en fin, mis... abuelos vivían sin calefacción y nadie echaba en falta que tuvieran calefacción porque era un lujo, ¿no? Claro. Pero ahora mismo vive alguien sin calefacción y protagoniza las portadas de los periódicos, ¿no? Como una cosa inadmisible. Es decir, somos unos, voy a decir así, unos yonkis de la energía y entonces necesitamos energía. La energía fósil está claro que no solo se está agotando, sino que además es carísima y perjudicial para el medio ambiente. La energía eólica tiene sus afecciones para el paisaje, para la avifauna, es decir, realmente todo tiene su coste. Tenemos que elegir cuál es la que queremos, qué coste queremos asumir y asumir ese coste. Eso no tiene nada que ver, lo puntualizo, con la línea de alta tensión, que me parece un exceso, por lo menos desde el punto de vista de La Rioja, porque son plantas fotovoltaicas que se instalan en Tauste, que sirven al polígono de Júndiz, y que lo que hacen por La Rioja es pasar de largo, pero claro, con todo el coste que eso conlleva. Eso conlleva. Y yo, para terminar también este asunto, Paco, igual tú controlas más las herramientas que tiene un ejecutivo regional para poder enfrentarse a esta clase de iniciativas que siempre también vienen del Ministerio, vienen del Gobierno central. Hombre, son herramientas, hay recursos. Hay recursos y finalmente incluso ante los tribunales de justicia, si los recursos administrativos no son atendidos por el Gobierno de España, ¿no? Que el Gobierno de España los atenderá o no, basándose en la ley vigente, lógicamente, ¿no? Claro. Los aceptará o no los aceptará. Pero lo que está claro es que yo creo que en La Rioja, digamos, hay un acuerdo, digamos, completo en torno a esta infraestructura. Desde luego, soterrar una línea de esa distancia sería mucho más caro que hacerlo por postes, pero habrá que pensar, porque no me imagino esa línea pasando por La Rioja Alta tampoco. O sea, no creo que ni la Diputación Foral de Álava ni el Gobierno vasco vaya a aceptar que eso suceda así. Pero bien dice Pío que el progreso siempre tiene un coste. Claro. Tiene un coste, eso es inevitable, y hay que ver hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar ese coste. Yo muchas veces con esto de las vías de comunicación he dicho que creo que hoy en día sería imposible realizar la autopista AP68 con su trazado, ¿no? Sin embargo, tenemos que pensar qué diferente sería La Rioja si la AP68 hubiese discurrido 40 kilómetros al norte. ¿Pero y por qué? En vez de por donde va. ¿Por qué sería imposible? Pero lo vimos incluso con el tema del AVE, ¿no? Las famosas averías, en toda la polémica que hubo, sobre todo en La Rioja Alta, sobre este asunto. Y fíjate que yo creo que, sinceramente lo creo, que afecta mucho más al paisaje postes de 70 metros de altura, como es este caso, que la catenaria del AVE, que se puede elevar entre 8 a 10 del tren. Un tren eléctrico que se eleva 8 o 10 metros, ¿no?, de altura. Aparte que hay que ver, pues eso, la protección del paisaje es absolutamente necesaria, pero hay que tener en cuenta el equilibrio. Y La Rioja, desgraciadamente, es una región muy maltratada en el ámbito de las infraestructuras. Por eso, desde Madrid tienen que entender nuestras quejas de que nos llegan grandes autopistas energéticas, pero no grandes vías de comunicación terrestre. Está bien. Fíjate la diferencia con Francia, me parece singular. Ellos sienten pavor ante la energía eólica, les espanta manchar el paisaje francés con molinos, y sin embargo, por eso están, entre comillas, esclavos de las nucleares. Sí. Y claro, para ellos las nucleares tienen como todas las energías, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Los inconvenientes pueden ser terroríficos, claro. Entonces, es una... Y no solo en el peor de los casos, también en el de los residuos, en la gestión de los residuos. Claro, evidentemente. Bueno, pues que nos quedan 10 minutitos de tertulia y les quiero preguntar a los compañeros Jorge, tu primer recuerdo de Diario La Rioja, tus primeras evocaciones del periódico en casa, Pues no lo sé, yo creo que recordar los ejemplares por distintas partes del salón. Y ¿había quizás... siempre alguna Nueva Rioja? Sí, ¿no? Había por ahí. Entonces Nueva Rioja, sí. Y fíjate, lo primero que viene a la cabeza son las carteleras de cine y la programación de televisión, ¿no?, que estaba en las últimas páginas, ¿no? Que la mirarías, imagino, cuando había tantos cines en Logroño o en La Rioja, naturalmente. Domingo, tu primer recuerdo un periódico en el que hemos tenido la fortuna de leerte durante muchos años, ¿eh? Bueno, yo he tenido la suerte de que me dejaran escribir y con total libertad, como decía el otro día, con motivo del 135 aniversario.
Pues hombre, quizás dos curiosidades. Una, porque yo no soy riojano, aunque llevo aquí ya más que en ningún otro sitio de los que he vivido, y casi 50 años yo creo que dan ya para tienes parte de esta ADN tierra riojano. en el mejor sentido de la palabra. Dos cosas curiosas. Una, primero, que además es una costumbre que, claro, lógicamente se va perdiendo, que el periódico de La Rioja estaba en todas las cafeterías y en todos los bares. Sí. Y la gente iba allí, lo cogía, lo ojeaba o lo leía tomándose un café. Y luego que siempre miraban las esquelas. Sí, sí. Entonces eso es una cosa que a mí me sorprendía, que la gente de Logroño y de La Rioja abría el periódico y lo primero que iba era a la página de las esquelas para ver si había algún conocido, familiar o en fin, alguien que pudieran servirle para saber que se había muerto y por lo tanto dar el pésame y acudir Claro, a... tiene que ver con un territorio pequeñito, con una capital pequeña como es Logroño. Y esto creo que era Arturo Pérez Reverte el que importante. comentaba que alguna vez, no sé si viniendo a La Rioja tal, se sorprendió de que en todas las cafeterías y los bares estuviera el periódico y que eso demostraba también una parte de lo que era la sociedad riojana, que de alguna manera sigue siendo, ¿no? Que era una sociedad que, bueno, que tenía, podía permitirse el placer de ir al café, tomarse el café y hojear el periódico que estaba ya a su disposición, no solo La Rioja, sino otros periódicos también locales o nacionales. Sí, sí. Paco. Pues yo creo que la imagen del periódico en casa y sobre todo en los bares es algo... ¿Quién no hemos ido al bar y lo primero que hemos echado es un vistazo para ver si estaba el periódico para hojearlo mientras tomábamos un café? De hecho, yo es una costumbre que sigo manteniendo, de hecho. O sea, a pesar de que lo haya podido leer en casa, he de decir que de manera digital todas las mañanas, pues si vas a tomarte un café, si está La Rioja libre, pues lo coges y lo ves, ¿no? Entonces habláis de los 135 años. Yo por hacer una pequeña broma, pues yo creo que prácticamente lo único que gana La Rioja es la Iglesia Católica y el Tribunal de Aguas de Valencia, ¿no? En cuanto a duración de su pontificado, por así decirlo. Yo creo pero que es verdad, es de los periódicos más antiguos de España, ¿eh? Yo creo que ha vertebrado región, incluso cuando esta región no existía como tal, ¿no? La Rioja o Nueva Rioja, ese nombre de La Rioja, incluso cuando éramos la provincia de Logroño, ¿no? Y pertenecíamos a Castilla la Vieja en aquel momento, pues vertebraba un poco el sentimiento de región, ¿no? De sentirnos identificados más allá de algo que era un hecho provincial. De ¿no? comunidad en el sentido amplio que tiene esa palabra. Correcto. De comunidad. Pío, tu recuerdo antes de tu labor profesional, ¿eh? En casa... No, yo sí, en casa, porque mi abuela era una lectora empedernida. De hecho, sentía que le faltaba algo si no bajaba por La Rioja. Anda. Y luego, aunque sea, en fin, mucho más prosaico que poético, con todas las riojas que quedaban acumuladas, luego limpiábamos las parrillas en la bodega. Hombre, claro que sí. Que es algo que no se puede hacer con el periódico digital. O sea, es una de las ventajas que yo defiendo mucho del periódico en papel. Antes de las chuletillas, sí, había que limpiar la pasar. parrilla, hombre, claro. ¿Y tú cuándo entraste al periódico? Joven también, ¿no? Sí, Muy joven. sí, yo calculo, al poco de acabar la carrera, pues yo calculo que entre dimes y diretes hacia el año 94, más o menos. Tenemos imágenes, fíjense, nos hemos colado, es un reportaje que veremos mañana en un momento íntimo, porque lo es, laboral, pero íntimo, que es el de la reunión matinal en la que se establecen los temas, las prioridades, se organiza tanto la página web como la portada, cómo va a ir el periódico del día siguiente, y es un trabajo que sigue teniendo, Pío, un encanto extraordinario, a pesar, y con esto vamos también a abrir un debate acerca de lo que han cambiado, ¿no? La comunicación, el periodismo, y lo hemos vivido, lo estamos viviendo desde dentro. Sí, ha cambiado mucho, algunas cosas a mejor y otras cosas a peor, como siempre que se producen cambios, ¿no? Yo creo que ahora el periódico es, por decirlo así, más, no quiero que se me malinterprete, más profesional que hace 30 años, es decir, la gente que trabaja en el periódico toda es de altísimo nivel profesional y sin embargo en muchas ocasiones nos ata mucho más las urgencias que antes, y esto sobre todo desde el advenimiento de Internet. Claro. Y es muy complicado, y yo creo que ahora mismo es el key de nuestro trabajo, es ajustar esa inmediatez que se nos exige con el rigor que nos exigimos y que nos exigen también, ¿no? Y eso genera momentos de tensión, no solo tensión externa, sino de tensión íntima también, claro, ¿eh? De decir, esto ya está para soltarlo, O lo trabajo aguántalo más, un poco, sí, que quiero trabajarlo un poco más.
Y ese sentido siempre que yo creo que eso pasa en todas las profesiones, pero claro, cuando uno es perfeccionista siempre te da la impresión de podía haberlo aquilatado mejor, podía haberlo enfocado mejor, podía haberlo expresado mejor. Sí. Es quizá la parte más angustiosa de nuestra profesión, que eso ha ido incrementando con la velocidad cada vez mayor que exige un producto de estas características. Aún así, a mí me sigue pareciendo una heroicidad inexplicable, que yo no sabría cómo definir. Estaría atento al reportaje a ver si lo explicáis. ¿Cómo es posible cada día sacar un periódico de 60, 70 páginas partiendo de la nada? Sí. Partiendo, bien o mal, casi, eso ya no me importa. Es decir, el hecho de Partiendo sacarlo de la hoja ya en me parece verdaderamente, y todavía no me he explicado por qué. Y a esas tensiones de la velocidad, de la inmediatez de Internet se suma otra que es la de la gratuidad, que ahora mismo presenta, Jorge, otro de los desafíos para las empresas periodísticas, ¿verdad? Porque Pues sí. el ciudadano o una gran mayoría de los ciudadanos se informan de manera gratuita, no solo en el móvil, también naturalmente la televisión, las radios, Claro. pero la lectura de noticias se ha hecho gratis. Es un problema, sí. Decía Pío antes eso, que algo que caracterizaría a este medio ahora es la profesionalización, y eso es algo general en el mundo del periodismo, ¿no? en el mundo occidental. Pero al mismo tiempo, sobre todo por el proceso de digitalización, eso pone al alcance de cualquiera, digamos, el poner en marcha un medio de comunicación o lo que sea. O lo que sea. Y entonces algo indeseable de la nueva escena digital es la proliferación de medios que no cuesta nada poner en marcha y que, sirven a agendas o a intereses claro. muy evidentes y muy marcados, ¿no? Y luego está este otro problema, claro, que el consumidor no quiere pagar por ello, ¿no? Claro. Yo soy razonablemente optimista con esto porque hace 15, 20 años el consumidor tampoco quería pagar por la música, que se la descargaba o por las series o por las películas, y ya hemos entrado todos en una cultura de la suscripción en los contenidos audiovisuales que, ¿por qué no?, puede también abordar en este caso la prensa. Domingo, tú que no ves el futuro con inquietud, lo has dicho con motivo de la inteligencia artificial, ¿cómo ves el presente y el futuro del periodismo, de la comunicación? Bueno, yo creo que el periodismo no va a desaparecer porque es absolutamente imprescindible. Es decir, todos bebemos todos los días, por lo menos algunos de ciertos los que estamos aquí desde luego, de la necesidad de saber qué pasa en el entorno nuestro, qué pasa en nuestro país, qué pasa en el mundo. Pero hay mucha gente, yo creo cada vez más, con una voluntad de entretenerse más que de informarse. Pues hombre, lo que respecta a mi familia y a mis hijos, que son ya mayores todos, la verdad es que yo pienso que no leen y se inflan a leer. Y de hecho, por ejemplo, de películas que, claro, dicen que mi mujer y yo nos tragamos todas las películas del mundo mundial, claro, también somos mayores ya y evidentemente hemos visto mucho cine cuando el cine era otro placer diferente, que era ir a las salas y estar en aquellas salas. El Sahor, por decir algo, tú has hablado antes del día, ¿no? Al final, yo creo que, bueno, me sorprenden porque se saben en las películas, se saben en los actores y tienen un conocimiento que lo sacan evidentemente de informarse a través de las tabletas o de los propios móviles. Sí. Iba a decir que, claro, que yo también tuve una serie de días o tiempo en el que me resultaba incómodo leer el periódico en una tablet o en el móvil, o en el ordenador, en la pantalla del ordenador, y al final he terminado acostumbrándome y lo reencuentro hasta casi cómodo. Otra cosa es que me da pena que pasas por la calle y ya no hay kioscos donde se vendan periódicos. Todavía hay una persona que tenía un kiosco que me cruzo con él casi todas las mañanas, concretamente el del kiosco de la antigua estación de autobuses, que lo dejó hace ya años, luego lo cogieron unos chicos más jóvenes y duraron también unos años, y este le veo todas las mañanas, o casi todas las mañanas, debe coincidir con mi horario, que va con el periódico debajo del brazo. ¿Y dónde lo compra? Pienso yo, o lo recogerá en correos. Hay que darle un abrazo, ¿eh? Porque realmente ya lo del periódico, bueno, has dicho una realidad, que es lo de limpiar la parrilla con las hojas del periódico. Yo, de hecho, guardo los periódicos en papel que tenemos para cuando esos menesteres, los guardo los que tuvimos en tiempos, de años y son periódicos antiguos cuando comprabas y era en papel. ¿Por qué? Porque lo usas para esas cosas también. Se echa de menos. El periódico en papel se echa de menos, pero debo reconocer que me resulta muy cómodo leerlo en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso cuando uno está fuera de España, y puedes a través de internet conectarte y ver las noticias que están sucediendo en La Rioja a través del periódico. Bueno, el futuro va a lo digital, y eso está claro. Ahora, yo reivindico, mientras dure, el placer sensual del periódico en papel y también del libro en papel. Es decir, yo reconozco la ventaja del ebook para llevarlo, para ajustarte el tamaño de letra, pero a mí
Claro, yo estoy educado en una época, supongo que las nuevas generaciones no, pero para mí leer un libro es también el placer sensual de abrir el libro, de oler el libro y de leerlo, y lo mismo me pasa con el periódico. Había, cuando se difundía el periódico en verano, en época vacacional, por diferentes puntos de la playa, era, lo ibas a decir, ¿no, Jorge? Que paseaba uno por la arena y veía Heraldo de Aragón, La Vanguardia, uno con Diario La Rioja. No, pero lo que iba a decir es que el propio periódico, si no recuerdo mal, publicaba una lista de kioscos en localidades mediterráneas señaladas donde poder ir comprarlo. Exactamente. Sí. Paco, a pesar de que ha cambiado todo mucho, también la agenda política sigue confiando mucho en el papel escrito. Es decir, marca la agenda, marca los temas, sigue siendo el medio de prestigio, ¿no? Yo creo que todavía pesa un poco más que lo que se en ve la política, Internet. ¿no? Sí. Lo que aparece publicado. Pesa más lo que aparece publicado, pero yo sé que a veces se suele decir, hace más falta que nunca el periodismo, ¿no? Sí. Estas cosas se dice ahora, hace 25, Hace 100. Sí. Pero yo creo que tiene una parte de razón A ver. que el periodismo en sí, ¿no? Hace más falta que nunca, porque ahora estar más informados que nunca no significa que estemos mejor informados que nunca, ¿no? Un buen matiz, sí. Y cuando hablabais, se generan medios que tienen intereses detrás, digo, pues mira, bienvenido sea si sabemos qué medios son y qué intereses tienen detrás, porque entonces puedes distinguir bien lo que están escribiendo, ¿no? Lo malo es cuando ahora mucha gente, sobre todo en la parte más joven, ¿no? De la gente que además se mueve como pez en el agua en todo lo digital, porque es un mundo, han nacido ya con ello en la mano, pues a veces se informan por algo que no son medios de comunicación, no hay periodismo detrás, no hay medios de comunicación detrás, que no quiere decir que no haya intereses detrás, Claro, ¿no? En lo que te están diciendo las cosas. Y yo creo que ahora hay sobreabundancia, tenemos una avalancha de información, pero no quiere decir que estemos mejor informados que Está antes. bien. Yo creo que el periodismo es fundamental para informar a la gente y también para controlar el cuarto poder, ¿no? Para controlar lo que se vislumbra y se vislumbra en los otros tres. Había una metáfora muy interesante, eso que dices, que a mí me gustaba mucho, y es que en época cuando hay una inundación, lo que más escasea es el agua potable. Pues yo creo que eso puede pasar también con la información. Está muy bien. Así lo dejamos, además muy contentos de que Domingo ha empezado con tos y dolor de garganta y ha acabado la tertulia Me ha acabado de momento relativamente bien. Gracias. Eran los nervios. Eran los nervios del de principiante. la primera vez. Del debutante. Paco, Domingo, Jorge, Pío, muchísimas gracias por este ratito sensacional de televisión que completamos de inmediato con esa entrevista para hablar de vino de Rioja. Hasta ahora.